Este es un guión fascinante, lleno de atmósfera y misterio. Aquí tienes la traducción completa al español. La historia de Emma Richter, el enigma de Milwaukee. En el invierno de 1883, el muy unido barrio de inmigrantes alemanes de Milwaukee susurraba el nombre de Emma Richter con una mezcla de asombro y pavor. Con solo 11 años, pálida y silenciosa, Emma podía calcular el día de la semana para cualquier fecha de la historia en segundos, repetir conversaciones enteras textualmente después de escucharlas una sola vez, y decir sin dudar el número exacto de pasos entre dos edificios cualesquiera de su vecindario, lo que la neurología moderna podría reconocer como un extraordinario síndrome de Savant. Sus vecinos lo veían como algo mucho más extraño. Algunos susurraban de favor divino, otros de fuerzas más oscuras. Al principio, sus hazañas eran una curiosidad, pero cuando comenzó a usar su mente asombrosa para revelar secretos enterrados, predecir accidentes fatales y recitar detalles privados de crímenes que ningún testigo vivo debería haber conocido, la admiración se convirtió rápidamente en miedo. Para el deshielo de la primavera, 3 hombres estarían muertos. Una familia huiría al amparo de la noche, y la propia Emma se desvanecería, dejando solo un pequeño cuaderno de cuero lleno de largas columnas de números que nadie se atrevía a descifrar. El barrio alemán de Milwaukee en 1873 era un mundo trasplantado por completo del viejo país. Filas ordenadas de cervecerías de ladrillo, casas de madera con jardines pulcros, y los sonidos entremezclados de alemán e inglés llevados por el viento fresco del lago Michigan. Con casi 8,000 habitantes, la comunidad había construido una pequeña Baviera en suelo americano, completa con tabernas al aire libre, cervecerías con jardín, panaderías de pan de centeno y la comodidad de las costumbres familiares. Heinrich Matronito o Greta Richter habían venido de Baviera en 1861 con sueños de trabajo estable y una vida mejor. Heinrich encontró empleo como maestro cervecero en la cervecería Kellner, una respetable operación de tamaño medio que abastecía a la sedienta población de Milwaukee. Greta ganaba dinero extra lavando ropa y remendando, sus manos trabajando hasta altas horas de la noche a la luz de las velas, mientras Emma dormía en su modesta casa en la calle Galina. Nada en la familia era notable excepto su hija. Emma había nacido prematuramente durante la áspera travesía del Atlántico, tan pequeña y frágil que el médico del barco dudó que sobreviviera. Pero sobrevivió, aunque permaneció delgada, pálida y vigilante, con sus grandes ojos grises pareciendo asimilar más de lo que deberían. De niña pequeña, rara vez lloraba, contenta de sentarse en silencio en las esquinas, absorbiendo los ritmos y cadencias de la conversación adulta. A los 4 años, Heinrich y Greta ya no pudieron ignorar sus talentos peculiares. Podía recordar, palabra por palabra, conversaciones que había oído días antes, imitando perfectamente los acentos y modales de los hablantes. Contaba todo, las puntadas en el bordado de su madre, los pasos desde su puerta hasta la panadería, los segundos entre los silbidos de la sirena de vapor de la cervecería. Cuando su padre le enseñó sumas básicas, ella saltó de la aritmética a complejos cálculos mentales que superaban a su propio lápiz y papel. Algunos vecinos la veían como una fuente de orgullo silencioso, otros con cautela supersticiosa. La vieja señora Brennan, recordando los cuentos de su abuela sobre los juicios de brujas, se santiguaba si captaba la mirada de Emma detenida por mucho tiempo. El padre Kohler, el robusto sacerdote bávaro de su pequeña parroquia católica, proclamó sus dones una bendición, prueba de que Dios había elegido a su comunidad para albergar a una niña de sabiduría divina. Luego llegó el invierno de 1872, uno de los más duros que se recuerdan. El lago Michigan se congeló por completo por primera vez en décadas. Los hombres en las cervecerías trabajaban encorvados junto a las estufas de carbón, el aliento, visible incluso en interiores, mientras las mujeres se esforzaban por mantener sus hogares calientes y a sus hijos alimentados. Fue en esta temporada congelada y de convivencia forzada que el don de Emma comenzó a adquirir una forma más inquietante. Se sentaba durante horas en la pequeña ventana de la cocina, mirando hacia la estrecha calle, su mirada fija no solo en las personas que pasaban, sino en los patrones de sus movimientos, sus hábitos,
sus elecciones, sus secretos, donde otros veían a vecinos ocupados en sus asuntos diarios. Emma veía secuencias, repeticiones y desviaciones, y comenzó a comprender lo que esos cambios significaban. El señor Kruger siempre caminaba los mismos 247 pasos hasta la cervecería, excepto los miércoles, cuando su ruta se alargaba a 284. La señora Fisher colgaba su ropa en una secuencia precisa, a menos que su marido trabajara hasta tarde en el molino, en cuyo caso, el orden cambiaba por completo. Estas eran las clases de observaciones que Emma Richter siempre había hecho, peculiaridades que sus padres toleraban como excentricidades inofensivas. Pero en febrero de 1873, ella comenzó a decirlas en voz alta de maneras que convirtieron la vaga inquietud del vecindario en algo más frío. Esa mañana gris, mientras Greta preparaba la fiambrera de Henrik y Emma desayunaba en silencio, la niña levantó la vista de repente y dijo con el mismo tono que usaría para anunciar el tiempo del día: «El señor Dietrich no volverá a casa de la cervecería hoy. Morirá exactamente a las 2:14". Greta casi deja caer la lata que tenía en las manos. «Emma, Dios mío, qué cosa tan horrible dices. ¿Por qué pensarías algo tan terrible?». Los ojos grises de Emma se fijaron en los de su madre, sin pestañear. «Ha estado bebiendo de la botella marrón pequeña durante 17 días. Ayer, bebió 3 veces más de lo habitual. Sus pasos fueron irregulares, 251 en lugar de sus 244 habituales. Cuando las personas cambian sus patrones en más de un 10%, algo significativo ocurre dentro de las 72 horas. El patrón del señor Dietrich cambió en un 12%. El cálculo es simple». Henrik se quedó paralizado, con el abrigo a medio abrochar. Jan Dietrich bebía. También lo hacía la mitad de los hombres del barrio de la cervecería. Pero la idea de que su hija hubiera estado contando sus pasos, rastreando su consumo y prediciendo fríamente el momento de su muerte, le produjo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire invernal. «No debes hablar así, Emma», dijo con firmeza. «No es propio de un niño hablar de la muerte». Ella simplemente asintió, y volvió a su pan y leche como si la conversación hubiera terminado. Pero esa tarde, precisamente a las 2:14, Johann Dietrich se desplomó en la sala de malteado. «¿La causa? Fallo cardíaco», dijo el médico de la cervecería, «provocado por envenenamiento crónico por alcohol». Los compañeros de trabajo murmuraron que había estado extraño durante semanas, bebiendo más, comiendo menos y con aspecto atormentado. Pero la hora de su final, al minuto exacto, fue lo que se les quedó grabado en la mente. Al día siguiente, la historia estaba por todas partes en el barrio alemán de Milwaukee. Algunos lo llamaron coincidencia, otros recordaron a la niña, pálida y silenciosa que se sentaba durante horas en su ventana, contando el mundo, y comenzaron a preguntarse, ¿qué más podría saber? En la iglesia, los elogios del padre Koller sobre su don otorgado por Dios se habían apagado. Cuando Henrik lo buscó después de misa, el rostro redondo y amable del sacerdote estaba arrugado por la inquietud. «Henrik, amigo mío», dijo, en voz baja, «tal vez Emma debería pasar menos tiempo en esa ventana, más tiempo en sus oraciones. El Señor da dones, sí, pero a veces el diablo puede torcerlos hacia propósitos más oscuros». Esa noche Henrik sentó a su hija. «Emma, debes decirme la verdad. ¿Cómo sabías lo del señor Dietrich?». Su respuesta llegó sin dudar. «Observo, cuento, recuerdo. Cuando alguien aumenta su consumo de alcohol en un 37% durante 17 días mientras reduce la ingesta de alimentos en un 20%, el estrés cardíaco se vuelve inevitable. Calculé el tiempo más probable de fallo basándome en su edad, peso y síntomas observados. Henrik sintió que el frío se instalaba en sus huesos. Pero Emma, ¿cómo podrías saber esos detalles sobre lo que comía y bebía? Ella lo miró, como si la pregunta en sí misma fuera extraña. «Lo observo todo, papá. Cada día, cada persona, cada patrón». Su voz era uniforme, objetiva, pero había algo en sus ojos que le hizo temblar. «¿Le gustaría que le cuente sobre los otros cálculos que he hecho?», preguntó. Heinrich negó con la cabeza rápidamente, casi con violencia. No quería escuchar más. «Ni sobre caballos, ni sobre reuniones ilícitas,
ni sobre la precisión de reloj con la que su hija parecía ver el mundo desmoronarse antes de que sucediera. Pero mientras Henrik arropaba a Emma esa noche, no pudo quitarse de encima la sensación de saber que su familia estaba al borde de algo mucho más oscuro que un don inocente para los números. Afuera, la nieve de febrero caía en capas gruesas y suaves, amortiguando cada sonido en el barrio alemán. El silencio hacía que el mundo se sintiera sellado, un bolsillo aislado donde los secretos podían guardarse, y donde una niña de 11 años podía observar sin ser vista. Emma yacía inmóvil bajo sus mantas, sus enormes ojos grises entrecerrados, su mente cribando los datos del día, haciendo coincidir patrones y proyectando probabilidades que ningún niño debería poder comprender y que ningún niño debería desear. Maraudder. La inquietud crece. En las semanas posteriores a la muerte de Jan Dietrich, el aire en el barrio cambió, como si el viento del lago Michigan se hubiera vuelto más frío. Emma todavía tomaba su lugar junto a la ventana de la cocina cada día, pero ahora sus padres la miraban con una inquietud que se profundizaba por horas. La niña, que una vez había sido su orgullo, se había convertido en la fuente de un terror, silencioso y creciente. La comunidad cervecera era muy unida por necesidad. Los hombres dependían unos de otros para los turnos en las cervecerías. Las esposas se apoyaban mutuamente durante los largos inviernos. Se esperaba que los niños jugaran juntos en los estrechos callejones entre los edificios de ladrillo rojo, pero Emma nunca se unía a sus juegos. Mientras los otros perseguían aros o contaban historias, ella se sentaba aparte, contando, calculando, con los ojos fijos en el mundo, con una intensidad que hacía que la gente desviara la mirada. Greta comenzó a notar que los comentarios casuales de Emma se estaban volviendo más incisivos, más invasivos. Soltaba comentarios inquietantes mientras desayunaba o desgranaba guisantes, observaciones sobre el tipo de secretos que los adultos creían haber enterrado profundamente. La señora Weber, comentó una mañana de marzo, se ha estado reuniendo con el señor Kellner detrás de la cervecería todos los martes durante 6 semanas. Los Schneider han estado enterrando algo en su jardín todos los domingos. Después de la iglesia, siempre en una cuadrícula ordenada, a 73 centímetros entre cada paquete. Cuando Greta preguntó cómo demonios podía saber tales cosas, la respuesta de Emma fue simple, objetiva. La gente cree que está guardando secretos, pero siguen patrones al igual que los números. Luego vinieron los detalles, como el paseo de la señora Weber a casa de su hermana era exactamente 127 pasos más corto que el camino que decía tomar. Como los paquetes de los Schneider siempre estaban envueltos de la misma manera y espaciados con una precisión asombrosa. Esa noche, Henrik no pudo más. Greta, dijo cuando Emma estaba a salvo dormida, esto no puede continuar. Se está volviendo antinatural. Los niños no deberían observar el mundo de esta manera, y nunca deberían hablar de tales cosas. Con tanta frialdad, la aguja de Greta tembló en su mano. Estoy asustada, Henrik. No de ella, sino de lo que la gente pensará. Los vecinos ya nos miran de manera diferente. La señora Brennan cruzó la calle para evitarme ayer, y el padre, Kohler, no ha estado aquí desde la muerte de Jan. 3 días después sus temores resultaron justificados. Emma estaba ayudando a Greta a preparar la cena cuando se detuvo a mitad del movimiento, con el pelador de patatas congelado en la mano, esa mirada familiar y calculadora instalándose en su rostro. La señora Weber será descubierta mañana, a las 11 de la mañana. Su marido la encontrará con el señor Kellner en la oficina de la cervecería. Habrá violencia. El cuchillo se le escapó a Greta y golpeó la mesa con estrépito. Emma, no debes decir tales cosas. Pero la niña continuó con el mismo tono tranquilo y clínico que usaba para sus tareas escolares. La señora Weber, explicó, ha estado llegando a la cervecería 7 minutos antes cada semana durante 6 semanas. El señor Kellner ha estado yéndose 33 minutos más tarde cada día. Y mañana, debido a que el caballo de 1900 reparto del señor Weber está desarrollando cojera en su pata delantera izquierda, él regresará de su ruta exactamente 47 minutos antes. Eso será suficiente para el descubrimiento. Desde la puerta Henrik sintió que se le tensaba el pecho. Emma, ¿cómo sabes lo del caballo del señor Weber? Cuento sus pasos cuando pasa por nuestra casa.
respondió sin dudar. El 1 de marzo favoreció su pata derecha el 53% de las veces. Hoy fue el 68%. Mañana la cojera será lo suficientemente grave como para ralentizar la ruta en exactamente 47 minutos. Eso será suficiente para el descubrimiento. El día siguiente se desarrolló con una precisión espeluznante, exactamente como Emma había calculado. A las 9:00 en punto, Wilhelm Weber regresó de su ruta de reparto para encontrar a su esposa, Anna, en una situación comprometedora con el dueño de la cervecería, Ernst Kellner. La confrontación que siguió fue violenta y rápida. Kellner se fue con la nariz rota y 3 costillas fisuradas, mientras que las heridas de Anna fueron tan graves que hubo que llamar al Dr. Müller a la escena. El escándalo se extendió por el barrio alemán de Milwaukee, pero lo que más inquietó a la gente no fue la infidelidad, fue el hecho de que la niña Richter, pálida y silenciosa, lo había predicho con escalofriante detalle. La noticia se propagó rápidamente. Emma Richter, la niña que había predicho la muerte de Minsotis Jan Dietrich al minuto exacto, ahora había anticipado una desgracia pública hasta la hora. Los susurros se hicieron más agudos, las miradas más frías. En la iglesia los Richter descubrieron que rostros antes familiares se apartaban. A los niños se les advertía que no jugaran cerca de su casa. En las tiendas la conversación cesaba cuando Greta entraba, y los productos se pasaban a través del mostrador con una cortesía apresurada pero eficiente. En la cervecería, Henrik comenzó a sentir que su trabajo estaba en peligro. Kellner, aún curándose de sus heridas, dejó claro que los Richter ya no eran bienvenidos en los eventos de la compañía. Emma parecía impasible ante el cambio en el ambiente. Mantenía su lugar junto a la ventana de la cocina, sus ojos grises siguiendo los ritmos del barrio, su cuaderno de cuero llenándose de columnas ordenadas de números, fechas y anotaciones, que sus padres no se atrevían a examinar. Lo poco que vislumbraban era suficiente para despertar una profunda inquietud. Tablas de patrones de comportamiento humano, extrañas secuencias numéricas, mapas del vecindario marcados con símbolos, crípticos y medidas. Para abril, mientras la última helada se derretía de las calles de Milwaukee, el aislamiento de la familia se había solidificado en algo permanente. Incluso el padre Kohler, que una vez había llamado bendición a las habilidades de Emma, limitó sus palabras hacia ellos a las meras formalidades de la misa. Para Emma, la soledad solo agudizó sus habilidades. Sin las distracciones del juego o la charla social, su mente trabajaba incesantemente, destilando los movimientos de sus vecinos en patrones tan precisos como la maquinaria de un reloj. Fue entonces cuando el doctor Friedrich Müller, el médico del barrio, comenzó a mostrar un interés profesional. Formado en Berlín antes de emigrar, había leído relatos de prodigiosas habilidades mentales en revistas médicas, pero nunca había encontrado un caso así. Cuando Henrik, cargado de preocupación, se acercó a él en busca de consejo, Müller accedió a realizar un examen. En un jueves gris y resbaladizo por la lluvia, Emma se sentó en la oficina de Müller sobre la farmacia de Water Street. Respondió a sus preguntas con una exactitud desconcertante, con las manos apoyadas en su cuaderno, sus ojos fijos en algún ábaco interno que solo ella podía ver. «Tu padre me dice que puedes predecir eventos», dijo Müller, con su acento alemán todavía pronunciado después de años en América. «¿Puedes explicar cómo haces esto?» Emma le sostuvo la mirada sin pestañear. «Observo patrones y calculo probabilidades basándome en datos de comportamiento establecidos. La gente cree que sus acciones son aleatorias, pero siguen secuencias matemáticas. Cuando tengo suficientes puntos de datos, puedo predecir el comportamiento futuro con gran precisión». Müller se inclinó hacia adelante, la curiosidad superando la precaución. «¿Puedes darme un ejemplo?» Emma abrió su cuaderno y pasó página tras página de números y notas perfectamente reglados. Se detuvo, tocó el margen con un dedo pálido. «La señora Leo Brennan cree que está guardando un secreto», dijo con calma, «pero su patrón es bastante obvio. Todos los martes y viernes durante las últimas 8 semanas, la señora Brennan ha caminado a la iglesia exactamente a las 3:15 de la tarde, pero en lugar de entrar a rezar, continuó hacia la casa parroquial y permaneció allí durante precisamente 43 minutos.
El patrón del padre Kerr también ha cambiado, continuó Emma, su voz tranquila, clínica. Ha estado comprando velas y vino extra, y sus oraciones vespertinas se han extendido en un promedio de 17 minutos, los martes y viernes. La correlación es estadísticamente significativa. El doctor Müller sintió que el aire se le detenía en la garganta. Lo que Emma estaba insinuando sobre el sacerdote y la viuda era suficientemente escandaloso, pero lo que realmente lo inquietó fue la forma en que había llegado a su conclusión. No cotilleo, no conjeturas, sino observación fría y medida, registrada con la meticulosidad de un científico. Emma, ¿cuánto tiempo llevas observando a la gente de esta manera?, preguntó. Siempre, respondió ella simplemente. Desde que era muy pequeña, pero solo comencé a hacer cálculos cuando aprendí matemáticas. Los patrones se hicieron más claros entonces. Después del examen, Müller se llevó a Henrik y Greta a un lado. La mente de su hija funciona de manera diferente a la de otros niños, les dijo. Procesa información de maneras que parecen casi mecánicas. En mi opinión, esta es una condición médica, no las otras cosas que la gente está susurrando. Pero su voz flaqueó, incapaz de articular la inquietud que su precisión despertaba en él. Incluso su tranquilidad científica no pudo detener el pavor que seguía a Emma donde quiera que fuera. 2 días después, hizo otro anuncio en la mesa de la cocina, con su cuaderno abierto ante ella. Habrá un incendio en la casa Zimmermann, el domingo por la noche, dijo. Comenzará a las 8:46 y se extenderá a 3 edificios adyacentes antes de que la brigada de bomberos voluntarios pueda responder. El señor Zimmermann no sobrevivirá. El estómago de Henrik se apretó. Emma, no debes decir tales cosas. ¿Cómo podrías saber sobre un incendio? Los ojos de Emma no vacilaron. El señor Zimmermann ha estado bebiendo aceite de lámpara mezclado con whisky durante 12 días. Lo observé comprando ambos artículos en cantidades que exceden el uso doméstico normal. Su esposa se fue a Chicago a visitar a su hermana ayer. Las esposas a menudo se van antes de que ocurran incidentes domésticos significativos. La chimenea de su casa tiene daños estructurales, lo cual calculé a partir del ángulo de emisión de humo y la deposición de hollín. La probabilidad de incendio es del 93%. Las manos de Greta comenzaron a temblar. Las lágrimas llenaron sus ojos. No era solo el horror de lo que Emma describía, era la ausencia de emoción en su voz, la forma en que su hija discutía la vida y la muerte como si fueran simplemente números en un libro de contabilidad. Esa noche, Henrik decidió actuar. Si las predicciones de Emma podían usarse para salvar una vida, tal vez serían vistas como un regalo, no como una maldición. Encontró a Franz Zimmermann en la cervecería a última hora del sábado por la noche, tambaleándose de borracho y oliendo fuertemente a aceite de lámpara. Henrik le advirtió. Le dijo lo que Emma había dicho. Zimmermann se rió toscamente. Murmuró sobre la niña del diablo que cree que lo sabe todo. Pero algo en la urgencia de Henrik debió de calar. Zimmermann prometió a medias tener cuidado con las lámparas. La noche del domingo llegó inusualmente cálida con un viento seco, soplando desde el oeste. Exactamente a las 8:47. Se levantaron gritos. Las llamas salían a raudales de la casa Zimmermann. El fuego se extendió con una velocidad aterradora, envolviendo no solo la casa de Zimmermann, sino otras 3 antes de que la brigada de bomberos voluntarios pudiera controlarlo. El cuerpo de Zimmermann fue encontrado en la cocina. Aparentemente, se había caído mientras intentaba sofocar el fuego, pero para cuando cayó, las llamas ya habían superado cualquier esperanza de salvar el edificio. La predicción de Emma, hasta el minuto exacto, se extendió por el barrio alemán como una fiebre, y esta vez el intento de Henrik de advertir a Zimmermann había sido visto por los trabajadores de la cervecería. La conversación que siguió no fue de coincidencia. Fue de una niña pálida con ojos grises que podía predecir desastres con una precisión que comenzaba a sentirse como inevitabilidad. La inquietud de la comunidad se había endurecido en 1900, algo más frío, miedo abierto. Genau. El precio de la certeza. La familia Richter estaba ahora completamente aislada de sus vecinos, pero para Emma, el incendio de Zimmermann no fue una catástrofe moral o una causa de dolor. Fue simplemente otro punto de dato confirmado. Registró el evento,
Notó la alineación precisa entre su predicción y el resultado, ajustó sus fórmulas para las variables observadas, y comenzó a buscar nuevos patrones con la misma concentración, mecánica y distante de siempre. En el barrio alemán, la vida después del incendio transcurría en un silencio incómodo. 3 familias, los Bronzer, los Kohler y los Steiner, habían perdido sus hogares en el incendio. Los esfuerzos para reubicarlos estaban ensombrecidos por algo que nadie quería decir en voz alta, que una niña había previsto el desastre casi al segundo. En la cervecería, Henrik encontró que su posición era imposible de mantener. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando él entraba en una habitación. Ernst Kellner, que todavía mostraba los moretones de los puños de Wilhelm Weber, dejó claro que los Richter no eran bienvenidos en ninguna reunión de la empresa. La niña pálida con los ojos calculadores ya no era una curiosidad, era una figura sacada de la superstición susurrada, un nombre dicho en voz baja. Emma parecía impasible ante el cambio. Continuó sus vigilias diarias, llenando página tras página de su cuaderno de cuero con cálculos que ya no eran solo listas de observaciones, sino complejas matrices de probabilidad. Ahora estaba rastreando múltiples variables a la vez, mapeando resultados con semanas de antelación. Greta dejó de abrir el cuaderno. Había llegado a temer lo que podría ver, temer descubrir predicciones sobre su propia familia, o los vecinos que aún pasaban por su ventana. La hija que una vez había atesorado ahora inspiraba una ansiedad carcomiendo. El tono de Emma nunca cambió. Sus descripciones del sufrimiento humano se entregaban con la misma voz que usaba para las sumas o los patrones climáticos. Su mirada, fija y sin pestañear, no devolvía nada. El punto de ruptura llegó un martes por la mañana a finales de abril. Emma estaba sentada en su lugar habitual junto a la ventana de la cocina, con el cuaderno abierto ante ella. No levantó la vista hasta que terminó de escribir una línea de cifras. «Mamá», dijo, su voz tan tranquila como siempre, «hay algo mal con el patrón de hoy». Greta, amasando masa de pan, sintió que le temblaban las manos. «¿Qué quieres decir, Emma?» Emma pasó páginas con eficiencia practicada. Cada martes durante 11 semanas, la señora Brennan ha caminado a la casa parroquial exactamente a las 3:15. Hoy salió de su casa a las 2:47 y caminó hacia el río. Su comportamiento indica una angustia significativa. La longitud de su paso disminuyó en un 12% y su respiración fue irregular. Esto sugiere que está planeando algo final. Greta la miró fijamente. «Emma, no debes decir tales cosas. La señora Brennan es una buena mujer. Ella nunca. La probabilidad es del 87%. Interrumpió Emma su tono plano. Tono plano. Las personas que alteran drásticamente los patrones de comportamiento establecidos, mientras muestran signos físicos de angustia, suelen ejecutar decisiones irreversibles dentro de las 4 horas. El patrón de la señora Brennan cambió hace 43 minutos. Las palabras golpearon a Greta. Su hija estaba prediciendo con calma el suicidio de su vecina, como si fuera un evento programado. Dejó caer la masa y corrió al pequeño jardín trasero donde Henrik estaba inclinado sobre la tierra tratando de encontrar consuelo en el simple ritmo de la siembra. «Henrik, tienes que venir rápido. Emma dice que la señora Brennan va a hacerse daño. Debemos hacer algo». Henrik vio el terror en el rostro de su esposa y sintió el escalofrío familiar instalarse en su pecho. Dentro encontraron a Emma todavía junto a la ventana, con el lápiz en la mano, anotando algo en su cuaderno con el aire de un científico marcando el progreso de un experimento. «Emma», dijo Henrik, «dime exactamente qué observaste sobre la señora Brennan». Emma lo miró, sus ojos grises tan firmes como siempre. Se desvió de su patrón establecido de los martes por 28 minutos. Sus indicadores físicos sugirieron angustia emocional grave. Basado en datos históricos sobre la alteración de patrones de comportamiento, la probabilidad de autolesiones del 87%, con una máxima probabilidad ocurriendo entre las 5 y las 7 de esta noche. Heinrich había escuchado suficiente. En ese momento, su desesperación eclipsó sus dudas. Salió de la casa de inmediato, siguiendo la ruta hacia el río que Emma había indicado. Allí, en el muelle donde estaban amarrados los barcos de pesca, encontró a Margaret Brennan de pie sola, mirando hacia el agua oscura.
Sus hombros se hundían bajo el peso de algo más pesado que la edad. «Señora Brennan», llamó suavemente, con cuidado de no asustarla. «¿Se encuentra bien?» Ella se volvió hacia él, con los ojos rojos y húmedos. «Heinrich, ¿qué haces aquí?» «Yo estaba preocupado por usted. Últimamente se ha visto angustiada». Su rostro se arrugó. «No. Puedo soportarlo más, Henrik. La vergüenza, los susurros, el conocimiento de que todos saben sobre mi debilidad. El padre Kohler dice que es pecado, pero no puedo evitar lo que siento por él. Mejor acabar con esto que vivir con esta desgracia». Henrik sintió que se le revolvían las tripas. Emma había tenido razón hasta la raíz. Lo que había observado sobre la señora Brennan y el sacerdote no era una sospecha ociosa. Pasó 2 horas allí hablando suavemente, convenciéndola de que el escándalo se desvanecería, de que su vida valía más que el juicio de la comunidad. Cuando regresó a casa, cansado pero aliviado, Emma todavía estaba en la mesa de la cocina, con el cuaderno abierto. Levantó la vista mientras él entraba. «La señora Brennan no llevó a cabo su plan», dijo ella de manera uniforme. «La intervención cambió el cálculo de probabilidad. Tendré que ajustar mis variables para futuras predicciones que involucren interferencia de terceros». Henrik la miró fijamente, luchando por conciliar la niña que tenía delante con su hija. No solo había previsto una tragedia, la había tratado como un experimento, incorporando su acto desesperado en sus modelos. Esa noche, después de que Emma estuviera dormida, él y Greta tomaron la decisión que habían estado rondando durante semanas. Se irían de Milwaukee. Los susurros, la sospecha, el miedo de los vecinos se estaban volviendo insoportables, pero más preocupante era la sensación de que la conexión de Emma con el sentimiento humano se estaba desvaneciendo, reemplazada por su fría precisión mecánica. Aún así, Heinrich no podía quitarse la sospecha de que el cuaderno de Emma contenía más que solo observaciones aisladas de infidelidad o desesperación. Sus mapas, sus tablas, la red de cálculos cada vez más ajustada, sugerían algo más amplio, algo más oscuro. Konkiwa, la revelación final. La confirmación llegó. En la primera mañana de mayo de 1873, la luz primaveral se derramó a través de la ventana de la cocina mientras Emma se sentaba en su lugar habitual, con el lápiz moviéndose en trazos precisos. «Papá», dijo, levantando la vista, «necesito mostrarte algo importante. Mis cálculos han revelado un patrón que lo explica todo». A regañadientes, Henrik se sentó frente a ella. Emma abrió el cuaderno en una sección densa con gráficos, mapas y secuencias numéricas. Páginas que se parecían más al archivo de un investigador capacitado que al trabajo de una niña de 11 años. «Durante 26 meses he estado observando y registrando los patrones de comportamiento de 43 adultos en nuestra comunidad», comenzó. «Al principio, creí que las variaciones eran aleatorias, pero cuando analicé los datos sistemáticamente, descubrí correlaciones que indican actividad criminal organizada». La sangre de Henrik se congeló. «Emma, ¿qué estás diciendo?». Ella consultó una de sus tablas. Su tono plano y preciso. 7 hombres en nuestra comunidad se han estado reuniendo en secreto todos los miércoles a medianoche en el sótano de la cervecería Kellner. Calculé sus patrones de movimiento basándome en las desviaciones observadas del comportamiento normal, las inconsistencias de tiempo en sus actividades declaradas y la evidencia física de sus reuniones. Señaló un mapa del barrio alemán, dibujado a mano, cada calle y callejón representado con un detalle exigente, marcado con símbolos extraños y medidas precisas. «El señor Steinberg le dice a su esposa que trabaja hasta tarde los miércoles por la noche», comenzó Emma, «pero abandona el molino exactamente a la misma hora que los otros 6 hombres y camina hacia la cervecería por una ruta que evita las calles principales. El patrón ha sido constante durante 26 meses con solo 3 excepciones, cada una correlacionada con enfermedades o emergencias familiares». Los ojos de Henrik se movieron a través de los nombres marcados en la página, cada uno familiar. Wilhelm Weber, Franz Kellner, hermano de Ernst, Hans Zimmermann, primo de Franz, Otto Steinberg, Klaus Brennan, el difunto, marido de Margaret hasta hace 3 meses, Gustav Wolf y Hermann Kruger. «Emma», preguntó lentamente, «¿cómo podrías saber sobre reuniones secretas?» «Observo todo, papá.
Cada noche, cada movimiento, cada desviación de los patrones establecidos. Pasó otra página, revelando columnas de cifras y líneas, de notas cuidadosamente entintadas. Pero las reuniones no son el descubrimiento más significativo. Mis cálculos indican que estos 7 hombres han estado involucrados en robos sistemáticos de las operaciones de la cervecería, con pérdidas estimadas de aproximadamente $47,000 durante 26 meses. Las manos de Heinrich temblaron. $47, más dinero del que la mayoría de las familias del barrio verían en toda una vida. ¿Cómo pudiste calcular tal cosa? Noté discrepancias entre las cifras de producción de cerveza reportadas y la producción real que calculé a partir de las entregas observadas, los ingredientes comprados y los patrones de eliminación de residuos, dijo ella, su tono tan frío como si estuviera explicando un ejercicio escolar. La diferencia indicaba un robo sistemático, pero necesitaba identificar a los perpetradores. Señaló aún más gráficos, registros de gastos, observaciones de compras, patrones de remesas. Todos estos hombres mostraron aumentos constantes en el gasto no relacionados con sus ingresos reportados. El señor Weber compró muebles nuevos por valor de aproximadamente $300. El señor Steinberg envió dinero a parientes en Alemania. Lo vi en la oficina de correos 12 veces con paquetes demasiado grandes para la correspondencia ordinaria. El patrón es constante en los 7. Henrik podía verlo ahora. El entramado de números y comportamientos encajando en algo sombríamente coherente. Su hija de 11 años había construido un caso que a cualquier investigador de policía le llevaría meses armar. Pero Emma no había terminado. La operación de robo requería conocimiento interno de la seguridad de la cervecería y acceso a los registros financieros. Continuó. Mis cálculos indicaron la participación de alguien en la gerencia. Los patrones señalan a Joe Ernst Kellner como el organizador de la red de robos. El nombre golpeó a Henrik como un martillo. Ernst Kellner, el dueño que había estado excluyendo silenciosamente a su familia de la vida comunitaria, en el centro de una conspiración de robo que involucraba a 7 hombres de su vecindario. Emma, estas son acusaciones muy serias. ¿Estás segura de tus cálculos? La probabilidad matemática es del 96%, dijo sin dudar. Luego levantó la vista de su cuaderno. Pero papá, hay algo más. Algo que explica por qué el señor Kellner ha estado tratando de aislar a nuestra familia. El pecho de Henrik se tensó. ¿Qué quieres decir? El señor Kellner sabe que lo observo todo. Me ha estado observando observarlo. Hace 3 semanas, se acercó a nuestra casa 2 veces por la noche y se quedó afuera durante 17 minutos cada vez, como si estuviera calculando si yo había descubierto su secreto. Su comportamiento indica que sospecha que sé sobre la operación de robo. Henrik sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Los cálculos implacables de Emma no solo habían expuesto una conspiración criminal, la habían convertido en una amenaza para los hombres que matarían para guardar su secreto. Emma cerró su cuaderno con cuidado deliberado, sus ojos grises fijándose en los de él. Papá, mis cálculos indican que estamos en peligro significativo. El señor Kellner y los demás no pueden permitirme seguir haciendo observaciones. La probabilidad matemática de que tomen medidas contra nuestra familia es del 84%, con una máxima probabilidad ocurriendo dentro de las próximas 72 horas. No era una predicción de incendio o suicidio o escándalo esta vez, era una predicción de su propia supervivencia o la falta de ella. Y Henrik entendió con terrible claridad que los hombres que Emma había desenmascarado no dudarían en silenciar al único testigo que podría destruirlos a todos. Narna. La desaparición. Esa noche, Henrik tomó la decisión que salvaría las vidas de su familia. Llevando el cuaderno de cuero de Emma, sus páginas atestadas de mapas, cifras y condenatorios gráficos de comportamiento, fue al doctor Müller al amparo de la oscuridad. El médico, ya inquieto por la precisión asombrosa de la niña, examinó la evidencia a la luz de la lámpara en su oficina de arriba. Herr Richter, susurró Müller, trazando un dedo sobre los cálculos de Emma. Si esto es exacto, estamos ante la operación de robo más grande en la historia de Milwaukee. Pero más importante aún, si Kellner sospecha que ella lo sabe, su familia está en peligro mortal.
Müller accedió a ayudarlos a desaparecer, usando sus contactos médicos. Aseguró una oferta de trabajo de emergencia para Henrik, en una cervecería en la lejana Minnesota, suficiente como coartada para explicar su repentina ausencia. Se irían esa noche, horas antes de que se cerrara la ventana de peligro de 72 horas de Emma. En la oscuridad antes del amanecer, los Richter cargaron sus pocas pertenencias en el carro de Müller. Mientras Henrik levantaba a su hija a la parte trasera, Emma lo miró con esos ojos grises sin pestañear. «Papá», dijo de manera uniforme, «en aproximadamente 6 meses, la operación de robo será descubierta por otros medios. El señor Kellner se enfrentará a la justicia, pero 3 de los 7 hombres no sobrevivirán a la investigación. Las probabilidades matemáticas son bastante claras». Un escalofrío recorrió a Henrik. Incluso mientras huían por sus vidas, la mente de Emma se proyectaba hacia adelante, mapeando fríamente los destinos de los hombres que matarían para silenciarla. Para el invierno, sus palabras resultarían exactas. Una investigación federal expuso la red de robo de Kellner, revelando más de 150 puestos desviados de múltiples operaciones cerveceras. Kellner fue arrestado y condenado. Su principal cómplice, Wilhelm Weber, fue encontrado muerto en su casa, oficialmente un suicidio, aunque muchos susurraron lo contrario. En cuestión de semanas, Otto Steinberg y Hermann Krüger también murieron, sus finales tan sospechosos como repentinos. Pero en esa noche de mayo de 1873, mientras el carro crujía por las calles dormidas del barrio alemán de Milwaukee, Henrik solo podía pensar en cómo la mente extraordinaria de su hija los había salvado y los había convertido en exiliados. El doctor Müller dijo a los vecinos curiosos que los Richter habían sido llamados urgentemente de regreso a Baviera. Nadie encontró nunca un registro de pasajeros para demostrarlo. En verdad, se reubicaron en New Ulm, Minnesota, donde Henrik encontró trabajo estable en una pequeña cervecería, y Greta intentó reconstruir su vida familiar. Emma, sin embargo, no cambió. Continuó observando, contando, llenando página tras página con las matemáticas del comportamiento humano. Müller mantuvo una correspondencia cautelosa, informando que ella había atraído el interés del Dr. Hermann Weiss, un profesor de matemáticas de origen alemán en una universidad cercana. Weiss abordó su condición científicamente, enseñándole a canalizar sus habilidades hacia la investigación estructurada, en lugar de la observación cruda y sin control. Aún así, el cuaderno de cuero nunca se separó de ella. El final de Steinberg llegó en lo que se registró oficialmente como un accidente por embriaguez, mientras que la muerte de Krüger, diagnosticada por el Dr. Müller como un repentino ataque al corazón, tenía similitudes preocupantes con los síntomas de ciertos venenos. Las predicciones de Emma habían sido precisas en cada detalle, desde la exposición de la red de robo hasta el destino de sus miembros, calculadas con minucia, meses de anticipación y a cientos de millas de distancia. El barrio alemán de Milwaukee finalmente comenzó a sanar. La investigación federal sobre el robo de la cervecería trajo una atención no deseada, pero también arrancó una capa de corrupción que había estado desangrando silenciosamente a la comunidad durante años. Nuevas familias reemplazaron a las perdidas por la muerte y el escándalo, y la vida se instaló en algo que se parecía a su ritmo anterior. Aún así, la historia de Emma Richter, la niña pálida con los ojos grises que podía prever la muerte y descubrir secretos con nada más que su mente, persistió en el aire como un himno a medio olvidar. Su nombre se convirtió en una advertencia, dicha en voz baja de que saber demasiado podía ser tan peligroso como la ignorancia. El padre Kohler, que una vez había pronunciado sus habilidades divinas, luego confió al Dr. Müller que Emma había sacudido su fe de maneras que no podía explicar. Había comenzado a cuestionar si tal conocimiento estaba destinado a las mentes humanas, y si lo que Emma poseía era una bendición o una maldición. En la primavera de 1874, el Dr. Müller escribió su última carta a los Richter. Les dijo que el barrio había vuelto en gran medida a la normalidad, pero que la historia de Emma todavía pasaba de boca en boca entre los residentes mayores. Luego compartió algo nuevo, lo suficientemente perturbador como para inquietarlo incluso a él.
Durante la investigación federal, las autoridades habían examinado el cuaderno de Emma, que Henrik había dejado con Müller como evidencia. Dentro, encontraron cálculos que iban mucho más allá de la conspiración de Kellner. Emma había estado rastreando y analizando el comportamiento de casi toda la comunidad de inmigrantes alemanes, compilando perfiles detallados de docenas de familias y proyectando eventos futuros con una precisión asombrosa. Los investigadores, capacitados en análisis criminal, estaban impresionados e inquietos por el alcance de su trabajo. La mente de su hija funciona de maneras que los investigadores profesionales podrían envidiar, escribió Müller, pero confieso que me siento aliviado de que esté lejos de Milwaukee. La certeza de sus predicciones es un tipo de conocimiento bajo el cual ninguna comunidad debería tener que vivir. El último rastro de Emma en cualquier registro proviene de una breve anotación en el libro de registro del Departamento de Matemáticas de la Universidad de New Ulm en 1875. El profesor Hermann Wiese señaló que su estudiante especial demostró una habilidad sin precedentes en análisis estadístico y predicción de comportamiento, pero que su familia se había vuelto a mudar por razones personales. Después de eso, ella se desvanece de la historia tan completamente como desapareció de Milwaukee esa noche de mayo de 1873. Se desconoce qué fue de la niña que podía leer los patrones ocultos de las vidas humanas. Algunos creen que familias como los Richter se escondieron deliberadamente para proteger a los niños dotados de la explotación o de comunidades demasiado asustadas para aceptarlos. El caso de Emma sigue siendo uno de los pocos documentados con suficiente detalle para revelar el asombroso alcance de tales habilidades. Su historia es un recordatorio de que la mente humana puede ser la fuerza más enigmática que conocemos, capaz de procesar el mundo con una lógica tan implacable que parece casi sobrenatural. En 1873, el talento de Emma Richter fue visto como divino o demoníaco. Hoy, la ciencia podría reconocer signos de un síndrome de Savant-Kuhn, condiciones del espectro autista u otras variaciones neurológicas que pueden producir un enfoque y una memoria tan prodigiosos. Pero cualquiera que sea el nombre que le demos, su don y el miedo que inspiró, sugiere algo inquietante, que nuestros secretos, nuestro yo privado, nunca están realmente ocultos. Los patrones que creemos invisibles pueden ser ya visibles para alguien que sepa cómo mirar y cómo calcular.